¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta secuencia en la que tratamos de hablar con los especialistas sobre diferentes temas que han marcado la coyuntura nacional, en este caso el tema de la pena de muerte. ¿Qué tan aplicable es en nuestro país la pena de muerte? Para que nos hable sobre eso está con nosotros el doctor Iván Ruiz. Él es abogado especializado en materia penal. Doctor, muchísimas gracias por estar acá en Exitosa. Poder estar con ustedes, ¿no? A ver, aplicar la pena de muerte en nuestro país es un trámite engorroso, sí. Es un trámite largo y hasta proponerlo lidia con el populismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es? De manera resumida, la Convención Interamericana de Derechos Humanos está ligado muy al Perú, así de manera directa, porque había un pacto el año 1978. O sea, estamos ligados sí o sí, y para poder apartarnos de ello, el presidente de la República tiene que ser el primero en sus facultades que tiene para denunciar la Convención Interamericana y retirarnos, para poder legislar en materia de la muerte a los violadores por delitos contra la libertad sexual en agravio de menores. De ahí, el Congreso de la República tendría que reformar la Constitución Política del Perú, teniendo en cuenta que el derecho a la vida es el primer derecho que tiene la persona. Desde ahí tendríamos que primar. Ahora, nosotros también debemos tener en cuenta que se debe modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero sinceramente, hasta donde vamos a llegar ese tema de la Convención Interamericana va a durar un lapso de tiempo. Que para mí... La Corte Interamericana no solamente es lo denunciamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ellos se quedan de brazos cruzados, no, pues... Van a tener que analizarlo. Y van a tener que pueden apelar. Correcto. Ajá. Y van a tener que resolverlo. Y para ello, desde mi punto de vista, será de aquí a 6 años concretamente. 6 años más o menos como para recién poder legislar Correcto. Sobre la vida de otra persona en nuestro país. Así es. Ya, pero teniendo en cuenta el déficit judicial y en materia de investigación que tiene nuestro país, porque claramente lo tiene, claramente lo hay, lo vemos nosotros los periodistas todos los días en nuestras redacciones, ¿podemos darle esa oportunidad a jueces y fiscales de legislar, poder sentenciar sobre la vida de una persona? Desde mi punto de vista, no. El Perú ya tiene antecedentes negativos con el tema de pena de muerte. Todos lo conocemos, ya se ha hecho Vox Populi. Sí. El monstruo Armendáriz, que después de 30 años se pudo confirmar de que él fue una persona inocente y el niño no fue ultrajado, no fue violado, pero lo ejecutaron. Fusilaron al monstruo Armendáriz. Ahora el Perú, aunque haya pasado 30 años, aunque haya pasado 40 años, sinceramente no está en las facultades de preparación, en este caso los fiscales que investigan el delito, no está a la altura de un país preparado para llevar este tipo de Claro, cosas. la gente se preguntaría entonces, ¿por qué los fiscales no están preparados? ¿Por qué no preparamos a los fiscales? Y es que no es nada fácil, es crear un departamento especializado en materia de investigación a este tipo de crímenes. Ahora el Perú está pasando un lapso de tiempo que ha sido también muy reservado, de que recién está ingresando al Perú, ni todavía Lima en su totalidad tiene la vigencia del Código Procesal Penal. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Pero de dónde se promulgó? Del año 2004. Desde el 2004 hasta el Departamento de San Martín, el 2010, recién está en vigencia con el Código Procesal Penal. Si nosotros en materia normativa, en este tipo de casos, estamos todavía recién siendo renovados, porque venimos de un Código de Procedimientos Penales, imagínate ahora que de manera directa vamos a poder determinar la vida de una persona en una primera instancia. ¿Qué pasaría si esta persona no tiene recursos económicos, no tiene plata? Acusado de violación, lo sentencian, pasó su tiempo, fusilamiento. Como el monstruo de Armendáriz se conoce que esta persona no era... No tenía familia, claro, no tenía nadie quien velaba por él. Y no había sido quien había violado. Claro. O no había violado, mejor dicho. Así es. Y eso también sucede ahora acá en el Perú. Todavía hay personas que son sentenciados y están todavía en el penal y todavía ni siquiera se ve sus procesos. Por eso yo digo, si una persona no tiene recurso económico en primera instancia nomás, pero uno si tiene recursos económicos, ¿qué pasa? Puedo apelar a la instancia superior, hasta incluso a la Corte Suprema, porque había fallos de la Corte Suprema de primera instancia, de segunda instancia, y han absuelto a las personas que han sido investigadas por el delito.
Al nosotros denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es renunciar también a esta misma institución. Por ende, exacto, por ende estaríamos como que entrando casi en un estado de desprotección. Así es. Teniendo en cuenta eso, entonces, cualquier persona podría pactar quizá nuestra sentencia de muerte. Así es. Mucho se habla del tema de corrupción, para ser directos. Se habla del tema de corrupción, que también eso deberían investigar muy bien los fiscales para ver quiénes son las personas sentenciadas, porque hay personas sentenciadas por corrupción. Pero imagínate que uno caiga en la mano de un juez corrupto, que le pagan bajo la mesa y pueda ser quizás también sentenciado a una persona o absuelto a una persona. Va a ser un negocio esta situación. Pero también hay que tomar en cuenta que hay acuerdos plenarios, que los jueces se guían de estos acuerdos plenarios para poder resolver. ¿Qué dice en materia penal de violación? Que la víctima tiene que tener solidez, verosimilitud en sus declaraciones. También tiene que corroborar con actos probatorios periféricos, medios de prueba como testigos que ayuden al sostenimiento de su declaración. Y tercero, también uno de ellos, que la declaración del imputado, y se teniendo en cuenta que dentro de la versión de la menor, de la verosimilitud, no exista un acto de venganza, de resentimiento, de riña, de problema alguno. Porque a veces en el interior del país a muchas personas se sentencia sin tomar en cuenta de que quizás los padres han tenido algún problema. ¿Y qué es lo que pasamos? Que hay personas que tienen que estar sentenciadas en todos estos casos. O sea, mañana si de repente una persona haya lucrado, haya querido lucrar con la libertad de otra persona, podría incluso decir, oye, ¿sabes qué? Tú has tenido una relación con mi hija, o de repente tú has hecho esto con mi hija, ni siquiera una relación, sino tú has hecho esto con mi hija, ¿cómo hacemos para no denunciarte? Correcto. Y al no haber, pues, algo que garantice la verdadera ejecución, los principios del debido proceso, en fin, otros principios que te los garantiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podríamos entrar casi en un estado pues de descontrol en este tipo de temas. O solamente estaríamos regular lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero ahora, para hablar sobre la aplicación de la pena de muerte, el Perú económicamente en el tema del Poder Judicial está en decaída. Tú vieras incluso acá nomás, en Breña, hay juzgados que realmente no tienen siquiera la infraestructura adecuada para la atención al público usuario litigante. En el trato de la persona en discapacidad, son escaleras que no tienen ascensores. Y en provincias alquilan cualquier lugar para que pueda operar el Poder Judicial. Hoteles, con jacuzzi. O sea, realmente pues se amerita ese tipo de casos para poder resolver procesos donde son exactamente ni 2 a 3 metros cuadrados para que pueda atender un juez una audiencia donde ni siquiera hay asientos, no hay infraestructura, no hay nada, no hay ni secretarios por orden anterior del país. ¿Cómo podrían implementar en logística, en economía, para resolver este tipo de procesos? Si el Poder Judicial, hay que reconocer que muchos no lo dicen, porque dicen, no, yo si digo como abogado voy a tener problemas con el Poder Judicial, se van a agarrar conmigo, pero no, hay que decir las cosas como son. Desde ese punto de vista también no puede ser viable el tema de la condición para poder sentenciar pena de muerte, porque faltaría mucha logística para la investigación del delito y para el juzgamiento. Ahora, la gente está a través de las redes sociales siguiendo en esta transmisión en vivo y pregunta, y dice, nos dijeron por todos lados y los medios de comunicación que no va la pena de muerte, ya lo tenemos en cuenta, pero ¿qué solución podemos dar cuando la sociedad cada vez está viendo este tipo de problemas que nos duelen a todos como sociedad, a los medios de comunicación por hacer ver este tipo de noticias, pero también como ciudadanos, de levantarte una mañana y ver pues que un sujeto abusó sexualmente de una niña y sobre todo esta persona, como cualquier ser humano, o sea, dice yo también tengo derechos, pero en realidad tú dices, oye, pero has abusado de una niña. Entonces como que quienes no manejamos el ámbito jurídico decimos, oye, ¿qué sanción puede haber entonces para este tipo? Lo primero que debemos hacer una cosa, nosotros ya como padres, cuidar a nuestros hijos. Porque el Estado está en una situación de que da preferencia e importancia a otros temas. Lo que debería haber hecho el Estado en primer momento, y todavía creo que no es tarde, debería informar a la población que existe un código penal, que una menor debe ser sancionado.
yo sé cuidar mi Claro, cuerpo. yo sé la popular. Yo sé Tarareaban tanto que en las combis, en el motocar, mototaxis, en todos lados se escuchaba. Era algo que era el tema de moda, pero ya no se incentivaba. Eso es información.